Hay algunos que están haciendo el mal, como los que no están casados por la iglesia y no se han casado por flojo, y reconocen que está mal, pero no se casan o no se separan. No sé si me hago entender. O el marido que es infiel, reconoce que es infiel, pero no deja de serlo. O la esposa que está mintiendo al marido, reconoce, yo soy muy mentirosa, pero no lo enmienda. Necesitamos la valentía que el Espíritu Santo da para enmendar el error. Y aquí vale la pena que recordemos algo que aprendimos para hacer la primera comunión, y es los 5 pasos para confesarse. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el primero? Examen de conciencia. Y el hijo pródigo dijo, cónchale, metí la pata, hice lo que no debía. Segundo, dolor de corazón, he fallado contra mi padre. Y le diré, Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ya no merezco, Padre, trátame como a uno de tus servidores. Tercero, no, decir los pecados al confesor. Y él va y se acusa delante de su padre y le dice lo mismo que pensó. Padre, te pido perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuarto, propósito de enmienda. Generalmente en eso no pensamos. Desde ahora no lo volveré a hacer. Y ayer se los decía, si yo voy a este lugar y yendo a este lugar cometo pecado, ¿qué debo hacer? No volver a ese lugar. Si juntarme con esta persona me hace pecar, ¿qué debo hacer? No volverme a juntar con esa persona. Por eso el Señor en su palabra dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, móchatelo. Porque es mejor que entres tuerto, manco y cojo al reino de los cielos y no entero al infierno. Y queridos hermanos, esto no hay que hacerlo literalmente. Poner la mano y móchemela que ya no aguanto más este pecado. No es eso. Es precisamente evitar la ocasión de pecar. Y es lo que generalmente no hacemos. Volvemos a confesarnos, Padre, volví a caer en lo mismo. Pero el problema no está ahí, el problema no es en el pecado que estás cometiendo. Es mucho más grave ahora, no el pecado que estás cometiendo, sino la ocasión de pecar de la que no te apartas, de la que no me aparto. Por eso me gusta el acto penitencial viejo, el acto de contrición viejo. Señor mío Jesucristo, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente en la enmienda de mi vida nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos. Pero ¿cómo voy a apartarme de la ocasión de ofenderlo? ¿Cómo voy a dejar de pecar si no me aparto de la ocasión que me lleva a ofenderlo? Entonces, de ahí pasamos al quinto paso, que es cumplir la penitencia. Pero en lo importante, porque ahí es donde está la conversión. La conversión no está en los 3 pasos anteriores y en el último. La conversión está en el 4.º paso, queridos hermanos. El propósito de no hacerlo. Dios no puede hacer su obra en nosotros si nosotros no hacemos un propósito. ¿Cómo Jesús pudo hacer el milagro de la multiplicación de los panes si aquel muchacho no hubiera dado sus panes? Jesús no lo hubiera podido hacer. ¿Cómo pudo Jesús hacer el milagro? Porque hubo alguien que puso lo que tenía. Y para que en nosotros ocurra el milagro de la redención, de la salvación y de la santidad, es necesario que nosotros nos apartemos de la ocasión de pecar. Ya no nos engañemos más. Ya no nos engañemos más. Mentiras que luchamos. Mentiras. Desde hace un tiempo tengo comunicación con un muchacho de un país, no lo voy a decir porque si algún día viene, de un país X, que bueno, me contactó y empezamos a conversar y me pidió que si podía
ayudarlo en la dirección espiritual un poquito a través de ese medio maravilloso que es el Facebook. Espada de doble filo. Y yo le dije que sí. Me dice, mi principal pecado es que soy homosexual. Pero la homosexualidad me está destruyendo la vida. Lo peor del caso no es eso, sino que yo soy catequista en mi parroquia, soy del Ministerio de Música, soy de la Pastoral Juvenil. Tenía más puestos que un bus. Y entonces yo le digo, pero bueno, ajá, ¿y qué has hecho, hermano? Ya no hay yo qué hacer. Bueno, vamos a orar. Como al, no sé qué tiempo pasó, un mes, 2 meses, vuelve a escribirme. Hermano, tomé la decisión de que me voy a retirar de todo de la parroquia. ¿Por qué? Porque ya no hay yo cómo hacer para evitar ese pecado. Yo, pero ajá, ¿qué es lo que ocurre? Y empecé a sondear. Y me dice, lo que pasa es que bueno, que soy promiscuo, pues estoy con uno y con otro, pero ajá, ¿cómo así? ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? ¿Por qué llegas a eso? ¿Con quién lo haces? Me dijo, bueno, con unos amigos. ¿Y dónde ocurre? En sus casas. Y en la tuya no, en la mía no, porque lo que pasa es que ellos viven solos, en cambio en mi casa está mi mamá. Ah, ok. Y por ahí me fui metiendo, hasta que le dije, ¿qué es lo que te lleva a pecar? Bueno, cuando me reúno con ellos. ¿Y dónde se reúnen? Vuelvo otra vez a hacer la pregunta. En sus casas. Deja de ir para sus casas. No más que ocurre con ellos, sí, no más que ocurre con ellos en sus casas. No vayas más a su casa. ¿Cómo vas a dejar de ese pecado si tú no dejas de ir a esa casa? Por eso es que Dios no puede ayudarte, Dios no nos puede obligar. Dios es un Dios misericordioso. Piensen en el hijo pródigo, que hace unos días tuvimos el evangelio, perdón, del hijo pródigo no, del joven rico. ¿Qué le dijo el muchacho? Señor, mira, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos, así de fácil. Y él dijo, no, ya todo eso lo cumplo. ¿Y qué le responde Jesús? Te falta solo una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y el evangelio dice que se fue muy triste porque era muy rico. Cónchale, ¿quién lo estaba llamando a seguirle? Era el mismo Jesús. Era el mismo Jesús el que le decía, sígueme, vas a ser mucho más feliz, tendrás mucha más riqueza. Esa riqueza se acaba, en cambio la riqueza que yo te ofrezco no se va a acabar. Era Jesús el que le estaba diciendo y él no le paró. Pero Jesús tampoco le dijo, cónchale, pero tú sí eres necio. Mira que soy yo el que te está diciendo. Y de paso no aprovechas la bendición. Jesús no le dijo eso. El evangelio dice que le miró con ternura, le contempló con ternura y lo dejó ir porque era su decisión. También es tu decisión la que Dios respeta. Y si no queremos salir del pecado, Él no nos va a obligar. Pero nos vamos a condenar. Así de fácil.